A los celos, oh niebla del estado más sereno, furia infernal, serpiente malnacida, oh ponzoñosa víbora escondida de verde prado en oloroso seno, oh entre el néctar de amor mortal veneno que en vaso de cristal quitas la vida, oh espada sobre mí de un pelo asida, de la amorosa espuela duro freno. Oh celo, del favor verdugo eterno, vuélvete al lugar triste donde estabas, o al reino, si allá cabes, del espanto. Mas no cabrás allá, que pues a tanto que comes de ti mismo y no te acabas, mayor debes ser que el mismo infierno. El poema que voy a comentar pertenece al género lírico, porque expresa sentimientos de dolor, angustia, rechazo, en palabras como amor, amorosa, triste, no te acabas, celo, que nos transmite esas sensaciones que no nos transmitiría un texto del género narrativo. También con la repetición de lo a lo largo de todo el poema, que hace que percibamos esas sensaciones con mayor emoción. Es un poema de Luis de Góngora. Góngora fue un poeta que nació en Córdoba en 1661 y que murió allí en 1627. Fue un poeta barroco perteneciente a una familia acomodada. Probablemente inició sus estudios en Córdoba y a los 15 años fue a la Universidad de Salamanca a estudiar Derecho. Fue allí donde se cuajó su vocación literaria y más tarde se convertiría en uno de los poetas más renombrados de su época. Entre sus obras más destacadas podemos encontrar, aparte de romances y sonetos, la fábula de Polifemo y Galatea y las Soledades. Góngora tuvo una gran pasión por las mujeres, por lo que puede que alguna de sus relaciones con estas lo llevara a experimentar estas sensaciones, y por ello lo plasma también en este poema. Perteneció al Siglo de Oro, un grupo de poemas de entre los siglos XVI y XVII que engloba el Renacimiento y el Barroco. Entre los más destacados, Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, que se convirtieron en los poetas más importantes de la literatura española junto con la generación del 27. Pertenece al Barroco, como ya hemos visto anteriormente, cuyas características son el pesimismo, que podemos ver en víbora escondida de verde prado, y entre el néctar del amor mortal veneno que en vaso de cristal quitas la vida. El Barroco es contrario al Renacimiento, ya que pasa del equilibrio y las líneas rectas a las figuras abstractas. El uso abundante de metáforas e hipérbato, que podemos ver a lo largo de todo el poema. El asunto del poema son que los celos están escondidos y aparecen como algo natural en toda relación. Cuando esto pasa, parece que son buenos, pero acaban siendo lo peor del amor, hasta llevarnos al extremo de la desesperación y hasta querer que desaparezca. Podemos ver que el tema principal de este poema es el dolor y la desesperación, provocada por los celos. El dolor lo podemos ver en Veneno, quitas la vida y Duro, y la desesperación en Vuélvete y no te acabas, donde el poeta quiere que los celos desaparezcan, ya que se están convirtiendo en lo peor. Con esa repetición de luego también a lo largo de todo el poema, nos transmite estas sensaciones. El tono de este poema es de desprecio y de impotencia, que nos produce un efecto de empatía con el autor por el dolor que siente, y hace que nos sintamos muy identificados con él. Ese desprecio e impotencia lo podemos ver en expresiones como serpiente mal nacida, víbora escondida, mortal veneno, y vuélvete y no te acabas, con lo que el autor quiere que los celos desaparezcan. Es un soneto, por lo que presenta sus características: 14 versos en decasílabos formados por 4 estrofas. Las dos primeras estrofas son cuartetos y las otras 2 son tercetos. Es un poema amoroso y el ritmo es agresivo para darle mayor credibilidad e intensificar el tono. En cuanto a la división por partes, podemos dividir el poema en 3 partes. La primera, que abarca el primer cuarteto, en la que notamos que el autor no habla sobre él, sino sobre los celos en sí. La segunda, que abarca el segundo cuarteto, en la que vemos cómo describe su sufrimiento y experiencia. Y en la tercera, que abarca los 2 tercetos, en la que refleja su angustia y desesperación. Entrando más en detalle, en la primera parte el eje tópico son los celos, que están camuflados en palabras como niebla, furia infernal, serpiente malnacida, víbora. Y en cuanto a las figuras literarias, podemos encontrar una anáfora en la repetición del o al principio de algunos versos a lo largo de todo el poema. Podemos ver una metáfora en niebla que se refiere a la ceguera que producen los celos,
que no te dejan ver más allá. Encontramos una enumeración de metáforas en Furia Infernal, Serpiente Malnacida, que agranda el efecto negativo de los celos. Y una última metáfora en Víbora Escondida de Verde Prado, que se refiere a que toda relación están los celos escondidos. En la segunda parte, el eje isotópico es el sufrimiento amoroso, que el sufrimiento se ve en palabras como quitas la vida, espada y espuela, y lo amoroso se ve en amor y amorosa. En cuanto a las figuras literarias, encontramos una antítesis en Néctar de amor mortal veneno, que contrasta lo dulce del amor con lo amargo que son los celos. Observamos varias metáforas en vaso de cristal quitas la vida, espada asida y amorosa espuela, que hace referencia a ese dolor que se sufre en el amor provocado por los celos. Por último, en la tercera parte, el eje isotópico es el lugar de donde provienen los celos, que lo vemos en palabras como lugar, reino, allá, que se repite en las dos estrofas, e infierno. En cuanto a las figuras literarias, encontramos una metáfora en Reino del Espanto, que se refiere al lugar de donde proceden los celos, que la emplea para exagerar la negatividad de los celos y compara ese lugar con el infierno, empleando la misma acción poética. Nos llama la atención la generalización de los celos, pasando a llamarles celo y refiriéndose a ellos de una manera más genérica y seria. En cuanto al lenguaje, Góngora emplea un lenguaje culto y cuidado, que se ve en palabras poco comunes como ponzoñosa, pelo asida y espuela. También se puede apreciar una alteración del orden lógico de los versos, como por ejemplo, o entre el néctar del amor mortal veneno, o espada sobre mí de un pelo asida, o celo del favor verdugo eterno. En resumen, Góngora estructura el poema así para provocar un mayor efecto de empatía, creando una escala evolutiva de los celos que va desde que aparecen, pasando por el sufrimiento que provocan, hasta llegar al punto de ser desesperantes. En conclusión, es un poema de Góngora, uno de los máximos exponentes del siglo de oro, en el que describe los celos como algo negativo, y quizás lo hace tan bien porque son un posible reflejo de sus experiencias en la vida, y estas fueron algo no muy positivo. Personalmente, nos podemos sentir identificados con el poema si ya hemos sufrido celos amorosos anteriormente, y para los que no los han sufrido es como un aviso para que se guarden de estos.